centrales. El primero, la campaña de Leandro Santoro en la ciudad de Buenos Aires. Lo difícil o fácil, no sé, vamos a conversar ahora, que la tiene Santoro para tratar de convencer a un electorado que yo creo que le es afín, que es el de Lustó. ¿Por qué? Porque tienen su misma base ideológica, partiendo de que Lustó es Unión Cívica Radical y que Santoro tiene bases de formación de la Unión Cívica Radical, que yo muchas veces digo, por eso también dentro del peronismo y dentro del kirchnerismo a veces no lo militan a Santoro como un candidato propio, totalmente. ¿No? Bueno, de hecho, no hay mucho diálogo entre Leandro Santoro y Máximo Kirchner, ¿no? Digo que eso es también para tener en cuenta. Y ahí entra en juego también el tema de qué es lo que va a hacer la Unión Cívica Radical. Parece una interna radical, ¿viste? ¿Qué es lo que va a hacer la Unión Cívica Radical, de evolución radical, valga la redundancia, de Martín Lustó? Que si va a apostar o no por Jorge Macri y de alguna manera seguir teniendo esa hegemonía amarilla dentro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay un tema que no podemos soslayar, que es el acuerdo político. Por supuesto. ¿Por qué? Porque Lustó, tal vez en sus ideas, y muchos militantes radicales se sienten más afines ahora con el discurso de Santoro que de Jorge Macri, pero la realidad es que Jorge Macri y Larreta le han ofrecido cajas a Lustó para integrar el gobierno y para integrar la alianza. Que esto es objetivo, no es que estoy haciendo un juicio de valor a esto. Por supuesto. Es un dato objetivo que ocupan espacios de poder en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, digamos, va a ser que vos privilegies más la ideología en cuanto al voto del militante, hablo no del funcionario, del que está ahí, ¿entendés? Ha sostenido un cargo, o el acuerdo político que tenés en la ciudad. Claro, por supuesto, y ahí entra el interrogante. Bueno, ¿qué va a ser el voto radical? El voto radical duro. Vamos al voto radical duro, donde que de hecho... Aquel que votó de la Rúa en la ciudad. Claro, que votó de la Rúa por convicción, que tiene la boina blanca en su casa, ¿no? Que también viene de generación en generación, que su abuelo fue radical, que su papá fue radical y demás. Entonces, bueno, ahí lo que viene a ocurrir es... Bueno, ¿a quién votamos? ¿A Jorge Macri o a Leandro Santoro, que levanta las banderas alfonsinistas? Que nunca las escondió, ¿no? Porque incluso dentro de Unión por la Patria, nunca Leandro Santoro siempre dijo, soy alfonsinista, lo aclaró más de una vez, con muy buen diálogo en su momento con Alberto Fernández, y por supuesto también ahí nos venimos a plantear si a partir de estos cargos, que de alguna manera, porque Lustó no habló todavía sobre el tema, pero Leandro Santoro quiere aspirar a 8 o 10 puntos para llegar a un balotaje dentro de la ciudad de Buenos Aires. O sea, sumar de 8 a 10 sobre los 30, sacó 25. 25, pero acordate que lo que quiere es seducir al voto de Martín Lustó. Entonces, bueno, dice, bueno, los radicales seguramente me van a elegir a mí, teniendo en cuenta la sintonía, el ADN radical que tenemos desde el 83 para acá, ¿no? Que coincidimos en ideas democráticas y por supuesto también en propuestas que en su momento Raúl Alfonsín también reivindicaba, ¿no? Y por otro lado, tenés también que Jorge Macri está de alguna manera apoyado por la estructura de Patricia Bullrich, que Patricia Bullrich coincide con Macri y que Macri coincide con las ideas de Javier Milei en un gran punto. Sí, y hay también gente, el otro día hablaba con una amiga que me decía, yo no estoy conforme con la elección de Jorge Macri porque me parece un candidato traído desde afuera. Sí. Y más allá de que Jorge Macri haya hecho muy bien las cosas en Vicente López, no me parece serio que nos impongan un candidato. Entonces yo le dije, bueno, ¿y qué vas a votar a Santoro? Dice, no, ya Santoro no lo voto. ¿Y qué vas a hacer? Y no sé. Entonces ahí tenés parte del voto que puede migrar a Marra también. Puede migrar a Marra, por supuesto, y esa es la pregunta que también se hacen adentro del PRO. Porque digo, si de alguna manera no van a votar a Leandro Santoro, porque, bueno, sabemos porque hay un antiperonismo importante, porque más allá de que es alfonsinista... porque no quieras, porque es peronista, porque es kirchnerista, no le voy a dar la ciudad al peronismo. Por supuesto que no, entonces, bueno, y mucho menos a que coincida con Sergio Massa, ¿no? Digo, entonces, bueno, de alguna manera va mi voto para Ramiro Marra, te pueden llegar a decir algunos radicales o antiperonistas que toda la vida de alguna manera no coincidieron con el Partido Justicialista. Ahora, desde el equipo de Jorge Macri, ellos están muy seguros que ganan holgadamente, ¿eh? Están y por muchos puntos. Muy seguros, sí, muchos puntos. Y acordate también... O sea, no están haciendo este análisis. No. Acordate que también ellos también cuentan también con los 5 puntos que de alguna manera les donó, vamos a decir, de Roberto García Moritán, ¿no? Entonces, bueno,
En las últimas horas salió a hablar Ahora yo me Federico pregunto Storani. si las ideas de Moritán no están más cercanas a la de Marra que a la de Jorge. Y sí, yo pienso lo mismo, del Partido Republicano, por ahí con López Murphy, digo, en algunas coinciden, hay como una especie de sintonía, no del todo igual, no al 100%, pero quizás estaba más cerca de Ricardo López Murphy, de Patricia Bullrich, ¿no? Y digo, otra noticia que te quiero dar es que Federico Storani estuvo hablando en las últimas horas. Bien. Y dijo que es uno de los referentes históricos del radicalismo, y dijo, lo ideal en la ciudad de Buenos Aires, palabras textuales, no lo estoy inventando ni tampoco estoy apoyando a nadie, simplemente diciendo que Federico Storani dijo, hay que apoyar el proyecto de Santoro, de Leandro Santoro. No podemos dejar nuevamente la ciudad de Buenos Aires en manos de la familia Macri. Que lo diga un radical de fuste. Sí, sí. Por eso, a ver, este análisis que nosotros estamos haciendo, Sí. que parece, che, no, pero Jorge Macri la tiene ganada, y que uno parece, pero sacó 55%. Sí, por eso. Pero hay que ver si mantiene eso. Y si vos sacás, suponete que perdés 10 puntos, que es un montón, Es un montón, sí. Pero suponete que Jorge Macri saque 45. Después no sé, digamos, de qué te disfrazas en un balotaje, porque ahí hay que ver cuánto voto de Marra después va a Jorge Sí, Macri. cuánto va a migrar. No, y otra cosa también, esto que se instaló, que le preguntábamos hace un rato a Juan Pablo de Saile, esto de que se instaló también de que muchos votantes de Unión por la Patria votaron a Martín Lustó para sacarlo a Macri, que se Claro. hizo una campaña fuerte. Claro. Onda, votalo a Lustó para sacar a Macri. Digo, ese voto, que de alguna manera votó a Martín Lustó, Yo creo que ahí es hay muy 5. posible. Yo creo que ahí hay 5. Son los 5 30. puntos. Yo creo que son los 30 del Si de pasa Lustó. eso, y este análisis que estamos haciendo, de alguna manera Y tenés ocurre, 5 que se le pueden ir a Jorge Macri. tenés una elección histórica dentro de lo que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que de alguna manera hace 16 años que gobierna el PRO. Pero esos 5 que se le van a Jorge Macri, que se le irían, porque para mí hay 5 que fue a votar en contra de Sí. Jorge, a Lustó, pero hay 5 que hay que ver si se dividen más en Marra que en Santoro. Que en Santoro, sí. Porque por ahí... Del votante del PRO. Sí, Del votante del PRO, pero que no está tan convencido. Está de Jorge convencido, Macri. porque recordemos también, lo hemos hablado acá, desde el 1 de junio, hasta el 1 de junio fue intendente bonaerense, Exacto. Jorge Macri. Exacto. Algo que no cayó muy bien en las filas tanto del radicalismo. De hecho, la campaña de Martín Lustó se basó en pegarle por ese lado. Nosotros somos de Capital y conocemos la ciudad Los de Buenos problemas de Aires, ¿sí? Capital. Los problemas de Capital, y no nos trajeron de la provincia. Es lo que dijo Martín Lustó en un discurso muy fuerte que apuntó directamente contra Jorge Macri, porque la campaña fue bastante violenta en algún momento, discursivamente hablando, entre los dos por sectores. eso no se lo ve tampoco tan activo a Lustó en la campaña. Claro, y otra cosa que el PRO, esto también se sabe abiertamente, el PRO no confía mucho políticamente en Martín Lustó. Recordemos el pasado de Martín Lustó, que también viene de ejercer el Ministerio de Economía junto a Cristina Kirchner. junto a Cristina Kirchner, después se pasa al radicalismo, después empieza en la Ciudad de Buenos Aires, fue embajador de Macri. Digo, la verdad que ha tenido un recorrido político importante, pero dentro de dos polos opuestos, ¿no? Dos partidos que están en las antípodas. Pasemos al peronismo, o si querés al peronismo federal. Nos Sí. metemos con Juan Schiaretti, que presentó las propuestas junto a Florencio Randazzo, Sí. de esta idea de ser una nueva alternativa. Una nueva alternativa, como podríamos decir la cuarta vía, Maxi. Digo, porque Juan Schiaretti viene de alguna manera de tener un triunfo dentro de la provincia de Córdoba, donde está muy bien visto el tema de Juan Schiaretti y también ese peronismo no kirchnerista. Entonces ahí lo que ocurre también es pararse como una cuarta alternativa, porque justo junto a Florencio Randazzo, donde Florencio Randazzo salió a contestarle a Patricia Bullrich, porque Patricia Bullrich intercambiaron algunos golpes discursivos, si se quiere, con Juan Schiaretti, de que debía bajar la candidatura presidencial y que esos votos que sacó Juan Schiaretti se repartan como sea, Ujú. que sería bueno que aporte al país Juan Schiaretti, que baje su candidatura. ¿Para qué? Para que ese voto de alguna manera no le saque votos a Patricia Bullrich, ¿no? Que eso es lo que quieren de alguna manera evitar. Juan Schiaretti presentó su equipo de gobierno y también, bueno, mediante un acto, y llamó de alguna manera a una unidad nacional, pero sin Patricia Bullrich, sin Sergio Massa
y tratándolo de alguna manera descalificando a Javier Milei. Exacto. Él está como en la cuarta vía, donde quiere meterse de alguna manera en esta disputa de los tercios, ¿no? De 3/3. Algo que por ahí la para tiene mí un poco difícil. la tiene muy difícil. Pero bueno, yo creo que esto, democráticamente vale. Lo escuchaba en A Dos Voces el otro día, y él decía, es antidemocrático que me pidan que yo me baje. Por supuesto. O sea, y coincido al 100%, digamos. En sintonía lo dijo, lo volvió a repetir ayer Florencio Randazzo. Sí, es antidemocrático que Patricia Bullrich nos pida que bajemos la candidatura. Todos tenemos la posibilidad de competir en una democracia que cumple 40 años. Y además hay una opción para quien no quiera votar a la fuerza política mayoritaria. Si vos considerás que la fuerza política es Milei, es Massa, mayoritaria, y Bullrich, bueno, listo. Si no te gustan esas opciones, tenés otras dos más. Lo tenés a Randazzo y tenés a la izquierda. Y tenés a la izquierda. Que entonces, de alguna manera está como silenciada también últimamente, sí, ¿no? Pero la tenés como Pero opción. la tenés como alternativa, totalmente. Bueno, entonces Juan Schiaretti se para como una nueva propuesta presidencial donde de alguna manera captar un voto que de ahí quizás no coincide, ese votante que por ahí está harto de escuchar a Milei, harto de escuchar a Sergio Massa y por supuesto a Patricia Bullrich. Entonces, bueno, ¿a dónde iría ese voto? A Juan Schiaretti, ¿no? Es una persona que de alguna manera quiere renovar, es lo que dijo en una entrevista también en las últimas horas, quiere renovar de alguna manera este proyecto de país y ir para otro lado, ¿no? Bueno, muy bien, Omar. Vamos a escuchar la columna de Rubén Costas, que